Es necesario cargar lo que se debe de cargar y no cargar lo que no se debe de cargar para poder llegar. Así. Y ahí sáquele, ¿verdad? Enojos, iras, entretenimiento. Hay cosas que no hay que cargar. De hecho, corriendo la carrera que tenemos por delante, dice que debemos de despojarnos o quitar todo peso y pecado que nos asedia para poder correr la carrera que tenemos por delante, ¿no? Entonces, es un tema que alguien por ahí lo va a predicar más adelante en el nombre del Señor, pero mientras nosotros pues vamos a tomar la palabra del Señor. Los que estén contentos digan gloria a Dios, y los que no pues también se necesita, ¿verdad? Decir, pero todos estamos contentos ahora. Vamos a leer la palabra del Señor en Lucas 19 para gloria del Señor, del 1 en adelante. Amén. Yo voy a leer el primer verso y ustedes el segundo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Gloria al Señor. Ayúdeme a orar en el nombre de Jesucristo. Señor eterno, Padre maravilloso, en el nombre de Cristo te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, y te rogamos que nos bendigas maravillosamente. Señor Santísimo, muéstranos tu gloria, tu poder, tu majestad. Eterno Padre, bendícenos con la presencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo, llénanos de tu poder, de tu amor y de tu grande misericordia, eterno Padre. Bendito seas para siempre, Señor eterno, que la gracia de tu Espíritu Santo nos llene, nos transforme y nos cambie cada día en el nombre de Jesucristo, Señor eterno, porque solamente tú vives y reinas para siempre, Señor Padre maravilloso. Quebranta toda opresión espiritual, reprende al enemigo y ayúdanos, Señor eterno, para poder recibir la palabra en el nombre de Cristo. Declaro libertad en nuestra mente, en nuestro corazón, una mente abierta, un corazón abierto solamente para ti, y tú quebrantes todo estorbo, que la palabra caiga en buena tierra en el nombre de Cristo. Amén, Señor, gracias. Amén. Ocupe su lugar dándole la gloria a Dios. Siempre, hermanos, es un privilegio predicar la palabra del Señor. Y cuando Dios da algo para predicar, pues qué bueno. Y cuando no ha dado Dios algo, también es difícil. Pero nosotros creemos que la palabra, que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, si alguien dijera, no, pues vino el Señor Jesucristo en persona y habló, pues pondríamos mucha atención. Pero realmente es una carta, ¿verdad?, que contiene la palabra del Señor. Quiero decirles que estamos hablando, Jesús siempre tuvo tiempo para los perdidos, pero la idea que vamos a manejar es las cosas que son necesarias. Por eso dije esa frase: es necesario cargar lo que hay que cargar y no cargar lo que no hay que cargar. Entonces, nada más para tomar, Jesús le dijo a Zaqueo: es necesario que pose yo en tu casa. O sea, no le dijo: yo necesito posar en tu casa para hospedarme ahí, o tú necesitas que pose en tu casa para hablarte la palabra.
sino lo englobó todo. Es necesario que pose yo en tu casa. También a los, cuando estaba con la mujer samaritana, los discípulos creían que era necesario que comiera, ya era hora, y de hecho se fueron a buscar comida. Y Jesús miraba otra necesidad. Es necesario hacer la voluntad de mi Padre. Yo tengo una comida mejor. Y también Marta, afanada y turbada estás. Y ella pensaba que era necesario el quehacer, y pues sí, pero una sola cosa es necesaria. O sea, necesario viene de necesidad. O sea, es necesario comer. Y uno piensa, pero no es necesario evangelizar. Entonces, nada más para tener en cuenta esto, ¿verdad? Hay muchos ejemplos bíblicos y tal vez vamos a tomar solamente uno, ¿verdad? Cuando ya mire yo que ya no están poniendo atención, pues ya con eso, ¿verdad? Nada más que no vaya a ser en unos 20 minutos. Pero Jesús tuvo tiempo para todas las personas. Y uno está en una cultura donde dice, no tengo tiempo. Y lo correcto es, sí tenemos tiempo, pero no lo administramos correctamente. Todos, no sé mi reloj, aunque ya no uso reloj, ¿verdad? Pues ahí en el teléfono está la hora. Bueno, no uso, pero sí. Todos tenemos 24 horas, pero ¿cómo las organizamos? El tema es que hacemos cosas que no son necesarias. Por eso dije cargar lo que hay que cargar y no cargar lo que no hay que cargar. Y entonces, en el Face, pues uno puede, hay cosas bien y atender el área social y cuantas cosas, pero no es tan necesario como escudriñar las Escrituras. A veces creemos que es necesario entretenerme en algo, pero no es necesario. O sea, no lo veo como una necesidad de orar. Puedo prescindir de ella, de no orar, de no congregarme. Porque no lo veo como necesario, como una necesidad. Entonces, tenemos que entender, porque vivimos en un mundo así donde consideramos que no es necesario ciertas cosas. A veces uno dice, una vez alguien me dijo, oye, le dije, ¿por qué no le hablas a estas personas? No necesito hablarles. ¿Yo qué beneficio voy a tener de ellos? Yo le puedo hablar a estos que puedo tener cierto beneficio de ellos. Oye, ¿a dónde vas? Pues al centro de la ciudad. ¿Pero a qué? Pues no, a nada. No. Es necesario ir a pagar el recibo de la CFE, es necesario ir al súper, es necesario. ¿Vas a ir? No, no es necesario, el refrigerador está, pues ahí tiene, ¿verdad? Entonces, a veces hay cosas que considera que no es necesario. El automóvil le marca que ya es necesario, pues, atenderlo, ¿verdad? Ya las balatas, pues, o lo que queda de balatas y todo, pero uno dice, no, pues después, y vienen los problemas. A veces pensamos que nuestros proyectos personales son necesarios, pero las cosas de Dios no son tan necesarias. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más. A veces Jesús tuvo tiempo para todos, y nosotros como cristianos con el Espíritu de Cristo a veces sentimos que no tenemos tiempo para lo demás, así como Marta estaba afanada. Pero mire, Jesús tenía multitudes que atender, discípulos que enseñar, lugares a dónde ir, tenía oposición que enfrentar, tenía una cruz que cargar, pero él se detenía a atender al ciego, que sería todo un tema desarrollar del ciego, a un leproso. ¿Cómo acercársele a un leproso en ese tiempo que pues el leproso tenía que estar lejos? Se detenía con los niños. Él miró que era necesario atender a los niños. Los discípulos miraron que no era necesario. Es como si llegara todavía a quedar alguien que ve que no es necesario ni aún a sus propios hijos detenerse, tomar un tiempo para darles al altar familiar, para hablarles la palabra, para orar.
pensar que no es necesario. Así pensaban sus discípulos. Pues, no es necesario atender a los niños, o sea, déjenlos, no se los impidan, hay muchos impedimentos. Entonces nosotros tenemos que entender. De hecho, se le acercó Nicodemo y el Señor no le dijo: hey, ya es noche, ya ahorita no te puedo atender, ya cerré el negocio aquí, ¿no? ¿Y qué le dijo a Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo. Y el tema es que a veces uno piensa que hay cosas que no son tan necesarias, ¿verdad? Hay después. El Señor siempre, fíjese que voy a leerle un texto. El Señor Jesús dice: salió de Judea y se fue a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Entonces, Judea está en el sur y Galilea está exactamente en el norte. Es como Sinaloa. Venirse caminando desde el sur de Sinaloa hasta el norte de Sinaloa. Sáquele la cuenta, caminando unos 4 o 5 días, no sé. Y pudiera haberse ido por la costerita, aquí por la más fácil, como ejemplo, ¿no? Porque no era el único camino. Cuando uno viene, si quiere no entra a Guamuchil, si quiere no entra, o sea, se va, pues. Pero él miró que era necesario pasar por Samaria. Cuando él pues no iba a Samaria, pues iba a Galilea, pero era necesario pasar por ahí, necesitaba pasar por ahí. Entonces dio la vuelta. Y uno va al supermercado, pero no ve que sea necesario detenerse un tiempo, hablarle a alguien, invitarlo. Pero mire, a ver, ¿a qué hermano será bueno ahora? Hermano Pérez, usted está más cerca aquí. El hermano Patricio Milán tenía necesidad, era necesario que él viniera desde Zapata y pues a trabajar ahí en el MZ. ¿Y usted trabajaba por hobby o era necesario? También era necesario trabajar. Pero el hermano Pati miró que también era necesario hablarle la palabra del Señor. Porque eso va implícito ya a donde vayamos. Para eso estamos aquí. Porque es necesario. Yo necesito unas 2 comidas al día o 3. Pero no necesito la Biblia, digo a veces. O sea, con los hechos, pues no. Pues siempre tenía mucho trabajo en esos tiempos. Y es necesario entregar esta casa para tal tiempo. Pero también era necesario hablarle al hermano Julio César. Porque ahora el hermano Julio César es necesario que le tuvo que hablar a su papá. Porque era necesario. Y que le hable a sus hijos. ¿Dónde andarían ellos ahorita? Sí. O sea, hay necesidades que ahí están, pero no queremos verlas nosotros como necesidades. El apóstol Pablo, fíjese bien, cayó en la cárcel. Pablo, ¿y cómo se llamaba el otro? Empezaba con la S de Silas, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Pero era necesario, aunque estaba golpeado con el pie en el cepo y sin comer y todo, era necesario hablarle al carcelero para que se estableciera la iglesia en Filipos. Porque ya antes el Espíritu le había revelado: ve a Macedonia, y él miró un varón macedonio que le decía: ven, aquí es necesario que venga. Y Macedonia es como el estado de Sinaloa y Filipos una ciudad del estado de Sinaloa. Era necesario. ¿Cuántos de nosotros creemos, como dije, que es necesario detenernos para instruir a nuestros hijos? ¿Cuántos creemos que es necesario atender un grupo de amistad? ¿O creemos que yo tengo mis necesidades, mis horarios de trabajo y todo,
pero no es necesario detenerme a hablar en un grupo. Imagínense, puse ejemplo de nuestro hermano Pérez, pero pues ahora me toca a mí. Cuando yo estaba en la universidad, el hermano Baltasar venía y todo porque su objetivo era pues graduarse como médico veterinario. Sin embargo, implícitamente él consideró que era necesario hablarme la palabra del Señor. Y no solo hablarme, porque este batalloso no se convirtió, pues ya le hablé. No, ayunó no sé cuántos días tuvo que ayunar. Imagine, como en el caso de Marta y María, sí se necesita asear la casa, pero una cosa es la que es realmente necesaria. ¿Cuándo le hemos dado fin a arreglar la casa? Y sí hay que arreglarla, pero ¿cuándo le damos fin? Alguien dele gloria a Dios, hermanos. Empezamos muy serios, ¿verdad? Pablo trabajaba haciendo tiendas también, pero lo prioritario era lo otro, ¿verdad? El evangelio. Cuando Jesús entonces miraba a las personas, uno mira una multitud de gentes, nada más. Ay, ¿cómo hay gente? Ya hay 8,000 millones de habitantes y ya el municipio ya anda cerca de 1 millón también, ya, aunque no sé cuántos quedan ahorita. Pero Jesús no solamente miró multitudes, miró las necesidades de las personas. Tenían necesidad de un pastor que se les diera palabra, orientación. O sea, Jesús miró eso. Miraba los problemas, las necesidades y miraba que era necesario. Por eso dice, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a la mies, porque es necesario y debemos de orar. Cristo vino a buscar y a salvar lo perdido. Entonces Jesús no solamente predicó de un púlpito, porque no lo había. Él se pudo sentar a un pozo, anduvo en las calles, entró en las casas, en la mesa. Cuando uno está comiendo, a veces yo no quiero plática. Cuando estoy ahí con mi plato, con menudo, pues ahorita no es tiempo como de platicar tanto. Una llamada, pues solamente que sea el hermano Pérez o alguien así. Pero si es una llamada de que si quiere una tarjeta nueva de crédito, pues no, ¿verdad? Entonces, tuvo todo ese tiempo el Zaqueo. Era un personaje que era chaparrito. Ese no era pecado. El pecado era que era cobrador de impuestos. Y Roma subyugaba al pueblo de Israel y detestaban a los cobradores de impuestos. Acuérdense que dije, uno de los discípulos era Simón el celote. Los celotes asesinaban a los cobradores de impuestos. Y entonces Jesús miró la necesidad entonces de llegar ahí. Le dijo, es necesario que pose yo en tu casa. Pero no solamente Jesús miró la necesidad, o sea, vea ahora Zaqueo qué hizo. Tal vez dejó de cobrar impuestos. En ese tiempo se le daba Zaqueo o Mateo, cobrador de impuestos o quien fuera, mira, toda esta zona te corresponde. Tú a mí me das 1,000,000 de pesos y tú cobras como quieras. Y por eso después, ay Señor, si alguien es defraudado se lo regreso. Pues claro, cobraban lo que querían y si no venían los soldados y se los llevaban. Pero ahora sí regreso, ahora sí ya llegó la salvación a esta casa, ya hiciste cambios en tu vida. El Zaqueo tuvo, pues yo ahorita ya no me puedo subir muy bien a los árboles. Bueno, sí con la escalera, pero pues, ¿verdad? Ya modelo 64 no hay muchas refacciones, ya tiene que cuidarse. Y se subió, o sea, un cobrador de impuestos, un ejecutivo, trabajaba en el SAT. Y se subió porque pues era corto de estatura, no lo dejaban mirar, se subió para mirar a Jesús. O sea, él hizo su parte. Y él le llamó por su nombre, Zaqueo. Es como si dijera, pues el nombre de usted, no sé cuál nombre, pues Socorro, o sea, Daniel, o sea, él conoce el nombre.
bájate de ahí, ya bájate de tu orgullo, ya ven, acércate a Cristo. Y entonces él quería ver a Jesús, él lo miró. Entonces detrás de cada situación hay alguien, pero él lo llamó por su nombre. Cada persona tiene diferentes cosas y Dios nos conoce, él sabía sus pecados, no le refirió sus pecados, pero él le dijo hoy, o sea, no mañana, no pasado, o sea, hoy es necesario que yo entre a tu casa. O sea, entró. Entonces, cuando alguien abre su casa, ¿verdad? Ahorita en septiembre o el 31 de agosto, lunes, vamos a empezar un nuevo ciclo evangelístico. Se necesita que abran casas para ir. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, dice el Señor. También rogar al Señor de la mies en este mismo contexto está, porque la mies es mucha, la cosecha es mucha y los obreros son pocos. O sea, usted véngase el día lunes, o sea, no lo ve necesario, ¿verdad? A veces no ve necesario venir a la oración el sábado, pero es necesario hacerlo. Zaqueo se acercó a los pecadores y él dijo: los sanos no tienen necesidad sino los enfermos. Y él dice: porque yo no he venido, yo he venido a llamar, no he venido a llamar a justos, sino a los pecadores. Entonces está bien difícil, porque ahorita hay gente que hace cosas mal y para acercarse con esas personas no está fácil. Pero Jesús tiene tiempo. Él conocía a Zaqueo y él pasó por Jericó. Y llegó a Jericó. Él estuvo ahí con Zaqueo. Pero también él, entonces, previamente, antes, o sea, él recibió a Nicodemo también, que era un principal entre los judíos. Sin embargo, él tuvo tiempo. Y en esa oportunidad entonces sucedió algo extraordinario, el mensaje que le da Nicodemo, pero también ahí revela el propósito de él. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces fue algo extraordinario. O sea, él lo conocía tal cual. O sea, él tuvo ese tiempo para Nicodemo también. O sea, él nos conoce. Cuando llegó con aquella mujer, con la samaritana, la Biblia dice: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. O sea, llegaba ahí, y cuando él llegó ahí, o sea, era la 6:00 del día, eran las 12 del mediodía, no es hora de ir a traer agua. Allá en el rancho, o sea, tempranito antes de amanecer o al amanecer, las mujeres iban a sacar agua, y los hombres a esa hora del mediodía estaban en su trabajo. Entonces se veía feo que 12 hombres llegaron a donde está el pozo donde van las mujeres también. Y los discípulos vieron que era necesario irse a comprar comida. Pero Cristo Jesús vio necesario ponerse a hablarle a la mujer samaritana. Se convirtió, y después Felipe va y se hace una gran iglesia y se derrama el Espíritu Santo. Y le dijo a la mujer: 5 maridos has tenido. Ay, 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 para que a una mujer le digan eso, ya está altisonante. Y luego, y el que ahora tienes no es tuyo, se lo quitaste a alguien. La dejaste llorando, quién sabe si no llorando de haber dicho: llévatelo, no sé. Una vez estaban 2 señoras, de una enfrente de la casa de la otra, gritándole una a la otra, y no le hacía caso. Que grite lo que quiera. Y perdón por la palabra, pero luego le dijo: vieja quita maridos, le dijo. No, comadre, ahora sí cuídeme el niño. Eso ya no se queda así, porque pues lo sintió que ya estaba fuerte, ya era otro nivel, ¿verdad? Ahora sí cuídeme el niño. Ahorita vamos a ver, o sea, 5 has tenido y este no es el tuyo. 6, el número imperfecto.
Pero ahora 7 horas el hombre que venía, Cristo, el esposo de la iglesia, la esposa del Cordero, o sea, ese ya no venía buscando algo de ella, ahora venía buscando a ella para darle. No le dijo el nombre, pero pues obviamente sabía cómo llamaba, pero le sabía la vida entera. Entonces, oye, pues mira, me parece que este sí, o sea, es profeta. Y entonces ella vino y recibió la palabra, o sea, hizo los cambios necesarios también ella. Fue y predicó la palabra, o sea, vio necesario recibirla y hablar la palabra, no solamente escucharla. O sea, tuvo que hacer un cambio. Es que de hecho Jesús, Él tuvo tiempo para todos. Aunque Él iba ya cuando está hablándole a Zaqueo, él ya iba rumbo a Jerusalén, a la entrada triunfal. Ya, o sea, voy apurado. Y previamente a ese relato, Él está atendiendo a los niños. O sea, como no le quiten tiempo al maestro, vamos apurados, vamos para Jerusalén. Tiene que entrar la entrada triunfal. No, espérense. Tuvo tiempo para los niños. A veces uno, ¿qué tan ocupado puede estar que no tenga uno tiempo para los niños? Espérense, no se los déjenlos que vengan a mí. Y no dice todo lo que hizo, pero les ministró, estuvo con ellos. Yo no le veo tiempo cuando pierdo, o sea, no le veo perder tiempo cuando estoy con un niño. Aunque yo vaya rápido, vaya algo, o sea, estoy perdiendo tiempo de lo mío tal vez, pero no el estar con un niño, ese es un tiempo importante. Ahora, ¿cómo me tratan de bien muchos? Alfredo, yo me iba por días a su casa. Emanuel, ¿cómo nos aprecia? Chayo, todo, sí, se cultiva una amistad. Entonces, Jesús, o sea, tuvo tiempo para los niños, tuvo tiempo para detenerse a hablar con el joven rico también y darle un sermón, aunque iba muy apurado. Y de todas maneras él entonces ya iba para la entrada triunfal a Jerusalén y se detiene ahí con Zaqueo. O sea, es necesario estar aquí en tu casa. Tenemos que verlo como una necesidad. Porque a veces, no, o sea, Jesús pudiera haber dicho, tengo mucha hambre. Imagínense caminando todo ese tiempo, tanto con la mujer samaritana como con Zaqueo. Estoy cansado, o sea, de caminar. O sea, caminar, no es que sácame un boleto en el autobús, en el TAP de Sinaloa o en Unidos de Sinaloa y con aire acondicionado y que me den botellita de agua o una Coca-Cola. No. O sea, pero era necesario hacerlo. Jesús siempre se dio tiempo para las personas. Todo el tiempo Él se detenía a hacerlo. Oiga, ya en la cruz, estando para ser crucificado, se dio tiempo ahí, mire, repartieron no sus ropas, todas sus ropas. Y entre la multitud, y ya con la corona y las manos y todo, y aún así pues no le habían tapado la boca. Se dio tiempo para a los dos pecadores hablarles y hoy estarás conmigo en el paraíso, ahora vas a estar. Pero nosotros no sé si vamos a persistir en que no tenemos tiempo, porque cuando uno tiene el Espíritu de Cristo, o sea, uno mira lo que Cristo mira, ve las cosas como Cristo las ve, y entonces uno empieza a ver necesidades que no miraba, y uno empieza a hacer cosas distintas, de una manera distinta. Empiezo a ver que es necesario orar, acercarme al Señor, que es necesario obedecerle, servirle, y si es necesario trabajar, pero
pero hay cosas que son necesarias, y eso, cuando uno ve que no son necesarias las cosas de Dios, ya ve que hablamos hace unos días de que uno se hace un evangelio a su manera, o también hablando del reino, uno vive en el reino con sus propios preceptos a su manera. Y también aquí entonces uno pone el orden de prioridades, y a veces no queda tiempo ni espacio para cultivar mi relación con Dios. A veces no nos queda tiempo para hacer ejercicio. Y entonces uno tiene que poner prioridades, y dice primero el reino de Dios y su justicia, y después las añadiduras. Porque es como incluso el evangelismo, no, primero lleno del Espíritu Santo, y entonces sí lo vas a hacer, porque Jesús siempre se detenía ante la gente necesitada. Denle un aplauso de nuevo al Señor, porque Él es digno de toda la honra, la gloria y la alabanza. Uno tiene que ver lo que es necesario. A veces, cuando alguien viaja, dicen que hay personas que se llevan cosas de más, sin juicio, pero a veces se llevan el perrito, se llevan la plancha, y pues bueno, andan bien planchaditos allá cuando va uno a las convenciones y todo. Y yo pues ya me llevo la ropa planchada, ¿verdad? Entonces, pero si lleva equipaje de más, hay algunas aerolíneas que, a ver, meta la maleta y en ese cuadrito a ver si cabe, y si no cabe, pues son 1,200. Y a ver, pésela también, a ver cuánto pesa. Y si se pasó, que nada más lo necesario. Por eso dije yo, es necesario cargar lo que se debe cargar y no cargar lo que no se debe de cargar. En una ocasión por allá, para unos 10, 13 años, cuando vino el huracán Manuel, creo que ahí en Guerrero, ¿verdad? Que chocaron 2 huracanes y devastaron por completo. Se vino un cerro encima de un rancho llamado La Pintada, un pueblo. Y la siguiente semana hubo una tormenta tropical también, y siguió lloviendo. Entonces fui, y hasta donde llegamos, y luego caminamos algunas 5 o 6 horas, no había caminos, los pinos atravesados, lloviendo, carros tapados de tierra, de piedra. Caminar, y ya cuando íbamos avanzando, los demás fueron dejando las cosas, y otras me las echaron a mí. Y pues ahí sí piensa uno, pues a ver, ¿será necesario llevar el agua? Pues sí, porque allá no hay ni que tomar ni que comer. Llegamos a medianoche, o sea, todos sepultados, sin energía, y varios muertos ahí, y los topos aztecas ahí sacando la gente. O sea, ahorita pues puedo cargar algunas cosas, pero ya en un camino tan largo uno se dice, a ver, esto no es tan necesario. Pues estas latas de atún, pues sí, porque si no llevo atún, pues no hay quien haga tortillas ahí, vamos a estar tiempo ahí. Entonces uno tiene que ir viendo lo que sí es necesario, y lo que no es necesario, porque si uno carga cosas que no le son necesarias, entonces va a ser difícil que uno haga las cosas. El tema es que un día vamos a estar ante el Señor, y ahí va a salir cuántas cosas hicimos. Y qué tremendo cuando, mira, todo esto no era necesario, y esto sí era necesario. Así como le dijo a Marta y a María, hiciste muchas cosas que no eran necesarias. Yo sí tuve tiempo para detenerme con niños que no eran mis hijos, y me detuve ahí con ellos. Va a haber hermanas que les va a decir, mira, la mujer samaritana, aunque era así, vivía, pero tuvo tiempo, dejó el cántaro por un lado y dejó de acarrear algo, y fue y se puso a evangelizar, invitó a la gente, se vino la gente. Zaqueo dejó de cobrar impuestos en ese rato y me atendió, porque era necesario, o sea, hizo su parte. Pero a veces uno piensa que no es necesario, y se nota en la vida de cada uno de nosotros cuando hay cosas que no
que no las hacemos porque no las consideramos necesarias. Pero es importante acomodar las cosas que, como dije primero, hermano Pérez, ya se me olvidó, en el camino de Dios es necesario cargar lo que se debe cargar, y qué más, y no qué, y no cargar lo que lo que no se debe cargar. ¿Para qué? Para poder llegar. Entonces uno tiene que reorganizar la vida. O sea, no, aquí no es si está bonita la predicación o no está bonita. Matemáticas, a mí no se me hace bonita esa clase, pero un ingeniero consigue trabajo porque sabe matemáticas y física y no sé qué más. A mí no me gustaban, sí me gustan, pero facilito, ¿verdad? Pero difícil, no, ¿verdad? Porque no es fácil. Una vez le dije a un nieto, hasta donde me cuentes los números, eso te voy a dar. Si cuentas hasta 1,000 pesos te voy a dar. Y pues estaba aprendiendo, no sabía, no, tienes que tú solo. Ya, nomás dame esto, ya, como 230 y no sé qué, ya con esto, ya me enfadé. No es fácil a veces, pero es necesario. Dijo uno, yo lo que batallo es para levantarme temprano. Y eso es relativo. Alguien se acuesta muy noche trabajando, pues no se levanta tan temprano. Alguien se acuesta temprano y se levanta temprano, es relativo. Pero dijo uno, yo con lo que más batallo es con Sabanás, dijo. Aquí es, sí, pues se me enreda la sábana y no me deja levantarme a orar en la mañana. Pues hay que reprender ese demonio, porque yo creo que a varios nos hace la guerra ese de no dejar levantarnos, ¿verdad? Otro ratito más aquí acostado y otra, y ya son las 7, ahora sí. Córrele porque te alcanzan, ¿verdad? Y es que, y no dice, no es que me levanté tarde, no, es que el camión llegó tarde. El camión. Y es que, Señor, tú sabes que no tuve tiempo para leer. Por eso es necesario, lo primero, a veces uno cree que no es necesario hacerse chequeo médico. Y sí es necesario. A veces uno puede andar a la carrera, por ejemplo, y cree que no es necesario dedicarle todo el tiempo necesario, pues, digamos, a alistarse uno como debe ser. ¿Sí? No es lo mismo cepillarse los dientes contra el reloj que cepillarse los dientes dando el tiempo necesario. También. Nosotros, pues ya saben de memoria que fuimos 7 hijos, pero mi abuelita duraba 1:30 bañándose, pero una piedra pómez, un estropajo, no, hombre, y salía blanquita de por sí. Pero yo tenía un hermano que salía y ya mi mamá estaba lista. ¿Por qué trae la espalda seca todavía? Y vuélvete a meter. Porque a veces queremos abreviar las cosas y creemos que no es tan necesario diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, cuando yo he ido aprendiendo, yo pensaba que pues era necesario trabajar, y sí, pues cómo no, pero no tenía como por muy necesario la Biblia. A veces yo muchas veces ayunaba mucho, pero también llegué a tener semanas que no ayunaba, pues trabajaba desde las 6 de la mañana hasta tarde, a veces a las 4 de la mañana, y se me hacía pesado. Y a veces puede ser que alguien tenga un mes y considera que no es necesario ayunar, y pues bueno, cada quien. Pero Jesús mira, ay, tus hijos cómo están, no pueden vencer el pecado. O sea, se necesita ayuno, se necesita oración, se necesita instrucción, se necesita ir adelante. A veces vemos que no es tan necesario enviar nuestros herederos del reino, nuestros niños y niñas, el sábado, pues está muy lejos. Y pensamos como que no es necesario. Pero sí es necesario, o sea, sí se necesita hacerlo, hermanos, porque tiene que reorganizar la vida, porque Jesús, o sea, tarde que temprano vamos a estar delante de Él, y debemos de estar dispuestos a hacer cambios en nuestras agendas personales. Ahí mismo está cuando aquellos religiosos, venía el sacerdote según el orden de su clase, le tocó estar en el templo.
Y ahí sí predicando y todo, pero cuando ya salió, pasó y ahí estaba aquel golpeado, herido, tirado. Y él no miró que era necesario detenerse. Yo ya cumplí, yo ya fui al culto y me voy a la casa. Y no lo miró necesario. O sea, Jesús mira lo que nosotros no miramos necesario. Salió el levita, ese, yo también ya cumplí, no es necesario. Y se fue. El samaritano, el buen samaritano, no iba de vacaciones a Cancún, pero aunque hubiera ido de vacaciones, iba ocupado, pero iba en plan de trabajo. Y estuvo dispuesto a hacer un cambio en su agenda. Se bajó de su montura, se fue a pie, pagó o sea, hizo un cambio por aquella persona. O sea, se adaptó por aquella persona, porque él sí miró que era necesario detenerse a hacerlo. Pero es lo que digo, a veces, tanto nuestros amigos, Dios los bendiga grandemente, amigas, a veces miramos que no es necesario para tanto, pero sí es necesario. Y a veces también nosotros miramos que no es tan necesario, pero sí es sumamente necesario, que entonces nosotros empecemos a organizarnos en el nombre del Señor Jesucristo. Porque solo una cosa te es necesaria. Y viene grande bendición los ejemplos que puse, pues, que no solamente es, o sea, trabajar, ver las necesidades espirituales, o sea, ver más allá. Cuando Jesús dice, me es necesario pasar por Samaria, o sea, no, o sea, ahí está la revelación. O sea, porque él, como dije, pudiera haber sido por otro lado y no necesitaba pasar por Samaria para llegar a Galilea. Como dije, se pudiera haber ido por otra parte. Me es necesario pasar por ahí. Con Pablo cuando dijo, voy a ir a España, pero voy a pasar por Roma. No me voy por acá o por el mar. Que es necesario. Así como dije, Baltasar, es necesario sacar mi título porque si no me va a ir mal con mi papá, pero también es necesario lo otro. Nada más que a mí lo que me pasa o me pasaba y me sigue pasando, que yo sé cuando es necesario comer porque o se me antoja algo o algo me hace, y también cuando tengo sed, cuando tengo sueño, luego me doy cuenta que ya tengo sueño. Pero como cuando es necesario orar, no me gruñe el estómago, ¿verdad? Al contrario, cuando voy a orar me dan síntomas de sueño, pero no me dan síntomas de ganas de orar. O sea, como que se cruza ahí la cosa, ¿verdad? Y también cuando voy a leer la Biblia me da sueño. Puedo haber visto un partido de fútbol y no me enfado. Pero ya la Biblia no, pues otra vez leer de Zaqueo, ese ya me lo sé desde que iba a la escuela dominical, me sé la historia de Zaqueo. La de Noé otra vez ya me la sé. Sí. Pero ¿cuándo la aplicamos a la vida de cada uno de nosotros? Solamente una cosa te es necesaria. Una cosa es necesaria. Si no hicimos cambios, si no hacemos cambios, o sea, vamos a seguir haciendo cosas innecesarias. Acuérdense del principio de Pareto. Ese principio es el principio 20-80 y aplica generalmente en todo. El 20% de los clientes le da a ganar el 80%. El 80% de los clientes nomás le da a ganar un 20%. Ocúpese del 20% más. El 20% de lo que hacemos nosotros, en general nos rinde un 80% de resultados. En cambio, el 80% que el celular, que esto, nada más nos da un 20%. O sea, hay que hacer el cambio.
O sea, lo más necesario, lo que se necesita hacer, eso es lo que se tiene que hacer, lo más necesario. Solamente una cosa te es necesaria. En aquel tiempo de Jesús, no es que tenían las mujeres 10 vestidos, pues algunas sí, pero no era tanto así. No tenían automóvil, no había teléfono, no había nada. Ahora, pues uno, si Dios nos ayuda, pues a veces el refrigerador tiene ahí varias cosas, pero pues en el rancho no había ni refrigerador. O sea, pues allá había maíz y había huevos, ahí las gallinas y pues sí, pero no había tanto. Pero la vida se ha andado haciendo más compleja. Y a veces compramos cosas que no son necesarias. De hecho, el Señor le dice, Isaías le dice, ¿por qué gastáis en cosas que no sacian, que no son necesarias? La mercadotecnia le hace pensar que es necesario traer el iPhone, no sé, hermano Pérez, si va el 20 o el 18, ya le perdí la huella como en el 6, bueno, ya en otro, no sé cuál. Y el teléfono realmente, pues la necesidad es pues, para llamar. Pero ahora trae tantas otras cosas que está bien, no estorban. En mis tiempos yo no tengo fotografías de niños, nomás de por ahí alguna tengo y pues ni modo. Pero no se me ha quitado el hambre por eso, o sea, no era tan necesario. Ahora tenemos que tener fotos, pero hasta de acá. Y en el Face, aquí desayunando, acá comiendo, aquí caminando, aquí así, aquí así, allá, casi una película de todo el día de la vida. Pues, o sea, no es tan necesario algunas cosas, pero otras cosas sí son necesarias. Hablando del principio, o sea, no sea que por no orar y no tener la revelación y la dirección del Señor llegue por otro lado, que no, por no leer la Biblia no mejore mi vida. Porque uno está impuesto, bueno, uno dije yo, no sé, tal vez ustedes, a mí sí me gusta oír predicaciones que me animen, que me motiven, y las oigo en las redes, pero siempre consciente que no es nada más eso. También se necesita para redarguir, para corregir, para instruir, o sea, de diferentes cosas. Si yo estoy pasando por prueba, pues quiero oír la palabra del Señor y ver. Pero ya ve que hemos dicho a veces uno no cree que es necesario cumplir con la gran comisión. Pero sí que el Señor esté todos los días conmigo hasta el fin del mundo. Pero dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, tienes que ir a discipular para yo estar contigo. Y a veces uno llega a pensar que no es tan necesario ser lleno del Espíritu Santo, así me la llevo. A veces digo, pues todavía le queda un cuarto de gasolina al carro, pues ahí, después veremos si le echo ahí. Pues la Biblia dice, antes sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, en conclusión, lo que tengo que hacer es hacer cambios, porque mi Biblia dice, oidores olvidadizos, dice. Y obviamente no se puede uno aprender toda la palabra, yo no me la aprendo toda, pero sí lo que tengo que aprender es esto. A donde vaya, no me la quito como el sacerdote y el levita, que yo ya aquí dejé el uniforme, aquí ya no soy cristiano y aquí soy zapatero, soy electricista, soy ingeniero, no. A donde vayamos va implícito que somos mensajeros de Cristo. En el MZ, donde yo trabajaba en la zapatería, el hermano Juan de Dios se convirtió y era tremendo ahí. Y se congrega ya en La Libertad. Otro que se llamaba Alberto se burlaba, oye, ¿qué te pasó? Mira, ven para acá. Y se convirtió, se bautizó. Y otros se han convertido, se han bautizado. Trabajando y haciendo, o sea, no nada más estudiando y diciendo, trabajando y diciendo y haciendo. Pero a veces nosotros, nada más, todos mis quehaceres, incluso ni siquiera las disciplinas que me van a ayudar, menos algo que tenga que ver con las personas. Uno puede ver el mal vecino, que es vecino incómodo,
Jesús no dijo, este Zaqueo es el cobrador de impuestos, o sea, que se lo lleve el tren. No. Esta mujer samaritana, o sea, oye, pues ya 5 y este 6. No, no, se ven, ven para acá. Pero estos niños, no, déjenlos que vengan, o sea, también. Oye, pero hay que desviarse y hay que pasar por Jericó. Hay que desviarse, hay que pasar por Samaria, pues vámonos por la autopista. Hay que irse por esas veredas para no. Sí, sí. Pero es la única manera de ver el mundo como Jesús lo ve. Cuando él miró a un ciego, no dijo pobrecito ciego y se fue, porque hay tantos ejemplos que dijimos que no. Y no, ay, pobrecito ciego, no se detuvo. Cuando gritaba, Jesús, ten misericordia, no molestes, o sea, no lo miraba necesario. No lo molestes. Uno diría, pues, o sea, no quiere uno molestarse. Pero esto es tanto de aquí para allá como allá para acá. Yo voy a un estudio bíblico ahí pues del agricultores todavía para allá, pero también ellos vienen al culto en la tarde. Doy una clase, un grupo para Valle Alto, pero ellos pues también vienen. O sea, es de aquí para allá y de allá para acá. O sea, Cristo hizo lo suyo, pero Zaqueo se subió al árbol. Cristo le habló a la samaritana y ella hizo cambios. Jesús no dijo, a ver, vayan por los niños. O sea, los niños fueron, déjenlos, o sea, no vengan. Aquí uno, a ver, tráigalos, vengan. O sea, ahí los niños fueron a seguir a Jesús. O sea, un culto, los niños naturalmente que se salen y se van a corretear. Ellos se vinieron a oír a Jesús. O sea, los niños sí entendieron lo que era necesario, ir a estar a los pies del maestro. Y los discípulos no entendieron que era necesario atender a los niños también. Qué paradoja, ¿verdad? O sea, ¿cómo? O sea, los niños sí entendieron y aparte no vengan. Pero Jesús dice, es que déjenlos, no se los impidan, es necesario. Yo quiero concluir aquí, hermanos, porque creo que con esto podemos entender. A veces hay que desviar nuestra ruta por una ciudad, por un lugar, por un tiempo. Nuestra rutina de vida, a veces me toca que estoy bien cansado y quisiera llegar y pues ya ponerme cómodo y ya sentarme ahí a leer, ya relajado, tranquilo. Y no, o sea, hay que llegar y vámonos y a salir. Toda la vida trabajando así, desde la madrugada en el trabajo y llegar a la carrera, oración el lunes, culto el martes, el miércoles en la San Juan, el jueves al post. Y antes hacían vigilias de oración, ahorita pues ya no se acostumbra mucho eso porque se ve como que no es necesario, pero sí es necesario. Reorganicemos nuestra vida y se tiene que ver. Puestos de pie en el nombre de Cristo, hermanos. Denle un aplauso al Señor porque estamos muy serios. Acerquémonos y oremos y pidámosle al Señor que nos ayude.